Después de haber estudiado los distintos reinos e imperios que se trasladaron en Europa y la independencia norteamericana a partir de la instalación en el este de Estados Unidos de los colonos ingleses y de la fundación del Imperio del Brasil, del cual nació después la República de Brasil a partir del traslado de la corte portuguesa a Río de Janeiro, y después de haber recorrido lo que ocurrió en Francia en la época revolucionaria. Ahora vamos a estudiar algunos sucesos históricos que tuvieron lugar en España durante y después de la Revolución Francesa, y en Francia después de la Revolución Francesa, y que van a influir mucho en lo que va a pasar en Hispanoamérica y lo que va a pasar en lo que hoy es la República Argentina. Porque todos esos acontecimientos europeos que hemos estado estudiando influyeron después para que se produzcan acá la formación de los nuevos gobiernos patrios, la desobediencia a las autoridades españolas y, en última instancia, las independencias de los países hispanoamericanos que tal como hoy existen. ¿Qué pasaba en España? Mientras se daba el despotismo ilustrado en los otros reinos, mientras estaba Pedro el Grande en Rusia, mientras estaba eh, María Teresa de Austria, Federico en Prusia. Bueno, en España gobernaba una dinastía llamada la dinastía de los Austrias o los Augsburgos, que continuaban la dinastía, la familia real, que había gobernado el Sacro Imperio Romano Germánico también. Esta dinastía de los Austrias o los Habsburgos dieron lugar a los reyes más famosos y más importantes que tuvo España en su historia, que fueron el rey Carlos V y el rey Felipe II, conocidos habitualmente como los Austrias mayores. Eran reyes que tenían un sentido imperial, es decir, que querían incorporar nuevas tierras a su imperio, y consideraban vasallos de su imperio a los habitantes de esas tierras. Reyes que además tenían un gran sentido religioso. Ellos querían incorporar tierras también para difundir el cristianismo, para enseñar el cristianismo, para evangelizar, para dar catequesis en los nuevos territorios que ellos incorporaban a su imperio. Y además tenían un imperio tan grande que tenían ideas políticas descentralizadas. Descentralizada significaba que en lugar de gobernar todo desde un centro, en este caso sería España, la península ibérica, ellos preferían darle autonomía a las distintas regiones y que cada una de las regiones de su imperio se pueda gobernar por sí misma. Esto, por un lado, le daba más flexibilidad al imperio, evitaba revueltas y además hacía que se atendiera mejor a las características de cada región. Aunque, lógicamente, esto también hacía que desde la corona, desde el Consejo Real y el mismo rey, era muy difícil poder controlar todo cómo se iba desarrollando. A veces enviaban visitadores para inspeccionar lo que iba ocurriendo, recibían informes, pero cada región del imperio más o menos se manejaba con algún grado de autonomía y descentralización. Llegó a ser tan grande el imperio español que Felipe II se jactaba de tener un imperio donde nunca se ponía el sol. Es decir, a toda hora del día, en algún lugar de su imperio, era de día, daba el sol, porque tenía regiones, su imperio abarcaba prácticamente la gran mayoría de los usos horarios, desde las Filipinas hasta América, pasando por los dominios europeos. Pero después de Carlos V y de Felipe II, vinieron reyes que no estuvieron a la altura de Carlos V y Felipe II, que se los conoce como los Austrias menores, gobernantes en general poco capaces, con poco poder, que tomaban decisiones poco sensatas. Con los Austrias mayores, España había sido la primera potencia europea en el siglo XV y en el siglo XVI. Había conseguido ser la primera potencia europea gracias a una unidad política que había conseguido, porque distintos reinos que había en España, como los reinos de Castilla, de León y de Aragón, se unieron bajo una sola corona cuando se casó la reina Isabel con el rey Fernando, y después se incorporaron otros reinos, como el reino de Navarra y Granada, porque España había distintos reinos en España que muchas veces estaban enemistados entre sí. Pero gracias al matrimonio, a alianzas y a conquistas militares, lograron unir todo, los reyes católicos, Isabel y Fernando, bajo una misma corona, y entonces después sus sucesores, sus hijos, pudieron bajo un solo rey tener todo el dominio de los reinos españoles. También les dio mucho poder en España
a los españoles, digamos, al Reino de España, le dio mucha fuerza el poder haber unificado religiosamente, el tener una única religión en todo el imperio. Después de 800 años de combatir a los musulmanes, a los moros que habían penetrado desde África, los lograron expulsar, y también se expulsaron a los judíos que habían colaborado con los moros, con los musulmanes en España. Y además tenían una unidad idiomática, el idioma castellano. Es algo a lo cual hoy estamos acostumbrados, que en un país se hable una sola lengua. Aunque sabemos que hay algunos países en el mundo al día de hoy en donde se habla más de una lengua y que incluso tienen más de una lengua oficial. En Canadá hay regiones de mayor influencia francesa y mayor influencia inglesa. En Suiza también hay regiones con mayor influencia francesa, regiones con mayor influencia alemana. Nosotros, pero aún así no suele haber una gran diversidad lingüística, pero en esa época sí la había. Y a través de una obra importante logró España que el idioma castellano, el idioma de Castilla, Castilla era el reino donde está Madrid, lograra extenderse por todo el territorio y de esa manera se convirtió en una nación muy poderosa. Pero en el año 1700 se produce un cambio de dinastía. Dejaron de gobernar los Austrias o Augsburgos y le dieron lugar a la familia de los Borbones, que era una familia de origen francés. ¿Y cómo una familia de origen francés terminó gobernando España? Carlos II, un Augsburgo, estaba enfermo y no tenía hijos. Y él sabía que al no tener hijos, cuando iba a morir, se iban a empezar a pelear los nobles españoles para ver quién era rey. Entonces Carlos II prefirió hacer otra cosa, prefirió buscarle un rey a España. Y eligió a Felipe de Anjou. Felipe de Anjou era nieto del rey de Francia, Luis XIV, uno de los más grandes reyes que tuvo Francia en su historia. El monarca absoluto que había dicho el Estado c'est moi, el Estado soy yo, que construyó el Palacio de Versalles. Entonces eligió a su nieto, Felipe de Anjou, y le dejó la corona. Y asumió la corona española bajo el nombre de Felipe V. Y así, la dinastía de los Borbones se hizo cargo de la corona española hasta el día de hoy. El rey Felipe de España de hoy pertenece a esta misma familia, a la familia de los Borbones, como también el rey Juan Carlos, que era su padre. Hubo un tiempo en donde hubo una guerra civil en España, en donde un grupo de españoles no querían tener rey, pero cuando tuvo reyes, España, aún hasta el día de hoy, pertenecieron a esta familia de los Borbones. ¿Qué cambió con la influencia borbónica? Bueno, por un lado, al ser una familia francesa, que venía de Francia, creció la influencia de Francia en España. Y la población española no estaba muy feliz de esto, porque si bien no había una enemistad tan grande como la que hubo entre otras naciones, como entre Francia y Alemania, por ejemplo, o entre Francia e Inglaterra, sin embargo, había un sentido nacionalista y esto implicaba una influencia de una nación extranjera que además era muy poderosa, como el Reino de Francia. En segundo lugar, los Borbones tenían una preocupación principalmente económica y administrativa. Querían poder controlar todo el imperio y poder obtener el máximo de riquezas del imperio. Y entonces empezaron a considerar a las distintas provincias que tenía el imperio español, a las distintas regiones, como colonias. Colonia es un territorio que se considera en interés de la metrópoli, en interés de la sede, en interés del centro. A diferencia de los Augsburgos, que respetaban las particularidades de cada región y querían que se desarrollen y prosperen en su propio interés, los Borbones pensaban en el interés de la península ibérica, en el interés de España, en el interés de los reinos que estaban en la península, y empezaron a utilizar cada vez más los territorios de las provincias, entre ellos los territorios americanos, en interés de la metrópolis. Eso empezó a traer descontento, lógicamente, en los pobladores americanos. Empezó a aumentar el control sobre América y se empezaron a crear virreinatos, intendencias, se empezaron a sacar a los funcionarios que habían nacido en América para poner a gobernar aquí, funcionarios que habían nacido en España, que tenían asegurada la lealtad del rey. Al mismo tiempo también empezó esa idea religiosa que había predominado en los Augsburgos. Si bien los Borbones también fueron religiosos, fueron personas muy católicas, sin embargo,
empezó a resquebrajarse, a debilitarse el sentido religioso, porque aparecieron algunas herejías. Herejías son prácticas religiosas que niegan alguna verdad de fe, que cambian en algo la religión. Una de ellas se llamaba el regalismo, que le permitía al rey dirigir las cuestiones de la iglesia. No dejaban a la iglesia que hagan la suya. Y además expulsaron a los jesuitas. Lo expulsaron de Europa y después lo expulsaron de América. Los jesuitas son, porque al día de hoy existen, de hecho el Papa Francisco es jesuita, es una organización religiosa en donde hay religiosos que se consagran a Dios y que estaban fundados por un religioso llamado eh, San Ignacio, y que, entre otras tareas, digamos, los jesuitas vinieron a América para evangelizar a los indios y formaron ciudades de indios, en donde ellos vivían con los caciques. Y en algún momento los reyes absolutos, que querían tener todo el poder, empezaron a desconfiar de los jesuitas y el poder que podían tener los jesuitas, y entonces los decidieron expulsar. Los expulsaron de reinos de Europa y los expulsaron de América también, y con eso se debilitó la presencia, porque los jesuitas en última instancia eran leales al rey. Los terminaron recibiendo en Rusia a los jesuitas, y Catalina de Rusia fue una gran protectora de los jesuitas que pudieron estar en Rusia hasta que los recibieron de nuevo en los otros reinos. En este gráfico vemos cómo es la instrumentalización de las colonias que empezaron a implementar los Borbones. La idea no era respetar a las distintas provincias y promoverlas y que se desarrollen como parte del imperio, sino tratar de aprovecharse de ellas para enriquecer a la metrópoli en interés de la metrópoli. Entonces tenemos al primer rey Borbón, Felipe V o Felipe de Anjou. Felipe V quiso en el trono de España devolver España al crecimiento, devolver España a la grandeza que con los Austrias mayores había perdido. Entonces se propuso mejorar el comercio con América, desarrollar la agricultura y la industria en España y recuperar territorios que España había perdido en Europa con las sucesivas guerras que había tenido. Entonces, para poder hacer esto, se propuso controlar bien el territorio español. Y para eso trajo a España un sistema que tenían en Francia, que se llamaba el sistema de las intendencias, y acá aparece la figura del intendente, que hoy le damos el nombre del intendente al que gobierna una ciudad. En esa época, intendente era el que estaba a cargo de una intendencia, que era como una especie de provincia, pero el intendente le respondía directamente al rey. Y fundamentalmente tenía funciones económicas el intendente. Se tenía que ocupar de que funcionen bien las cuestiones comerciales, administrativas y económicas, e informarle al rey y cumplir las órdenes del rey en la provincia, que además tenía un gobernador que se ocupaba más de las cuestiones políticas. Los Augsburgos, los Austrias, tenían un sistema descentralizado, en donde había distintas provincias en sus reinos, además de reinos, provincias, y que todas respondían o estaban coordinadas por el poder central, por el rey y sus consejos. En cambio, los Borbones establecieron un sistema centralizado, en donde cada unidad territorial, cada provincia respondía a un intendente que a su vez respondía al rey, al poder central. Y de esa manera los podía tener más controlados. A Felipe V le sucede su hijo, Fernando VI, que también con esta idea de tratar de recuperar los territorios que había perdido en algunas guerras, en algunos conflictos, firma con Portugal el Tratado de Permuta. Permuta es un cambio. Resulta que Portugal había ocupado tierras en Filipinas, y además, es decir, en el oriente, y además había ocupado una ciudad, que es la ciudad de Colonia del Sacramento, que está en Uruguay, está frente a Buenos Aires, la ciudad de Colonia. Portugal la había ocupado a esa ciudad y había ocupado territorios en Filipinas. Y Fernando VI las quería de vuelta, porque eran muy importantes esos lugares. Y entonces negoció con Brasil y le entregó a Brasil, negoció con Portugal y le entregó a Portugal todo el sur de Brasil a cambio de que Portugal se retire de Filipinas y se retire de Colonia del Sacramento. Eso trajo mucho descontento, sobre todo en los pueblos de indios, en las misiones
de los indios guaraníes, de los jesuitas, ¿m? Porque eso era territorio español, vivían habitantes que respondían al rey de España, y ahora el rey de España los estaban cambiando como si fuera una figurita, permutándolo para que le entreguen un territorio, entregaba otro. Y se iniciaron las guerras guaraníticas, donde los indios guaraníes se rebelaron contra los españoles porque no se querían ir, y lógicamente las tropas españolas, el ejército español, que estaba mucho mejor equipado militarmente, las derrotó. Pero esto ya empezó a generar, digamos, un resentimiento en los territorios americanos, viendo que los reyes de España cambiaban y entregaban o recibían territorios utilizando a los territorios americanos como moneda. A Fernando VI le sucede su hermano Carlos III. No tenía hijos en condiciones de suceder Fernando VI, y Carlos III, inspirado en el despotismo ilustrado, es el que expulsó a los jesuitas de España y los expulsó de América para reducir la influencia religiosa. Recordemos que el despotismo ilustrado estaba inspirado en el iluminismo, que era más bien racionalista. Si bien Carlos III era religioso, no quería que esta orden religiosa, que este grupo de religiosos, que eran los jesuitas, tuvieran tanto poder. En este mapa nosotros vemos las reducciones jesuíticas o las misiones, estos pueblos de indios guaraníes que habían hecho los jesuitas, en donde ahí vivían con los caciques, los jesuitas, y vivían en casas, construían iglesias, y todo alrededor en tiendas vivían los indios, y entonces por la mañana el cacique a cada uno le daba la indicación de lo que tenía que hacer, a cada uno de los indígenas, y iban, y los jesuitas les enseñaban a trabajar la tierra, a criar animales, les enseñaban a leer y a escribir, les enseñaban arte, y les enseñaban catequesis también. En toda esa región, como vemos, que una parte está en Argentina, en la provincia de Misiones, por eso se llama Misiones la provincia, porque eran misiones, en una misión que tenían los sacerdotes jesuitas. Otras están en Paraguay, en Argentina algunas están en Misiones y otras en Corrientes, y algunas estaban en Brasil. Esos puntitos que ustedes ven en rojo sobre el fondo rosa son las misiones de los indios guaraníes que tenían los sacerdotes jesuitas españoles en territorio de Brasil, y que después las perdieron porque el rey entregó eso a Portugal. Y eso es lo que motivó las guerras guaraníticas. Si ustedes ven en la izquierda, en la lista, la primera misión jesuítica, porque es de sur a norte, es la misión de Yapeyú, la reducción de Yapeyú, que es donde nació San Martín, en Corrientes. Porque el padre de San Martín era un soldado español, era un militar español que estaba al mando de este territorio cuando los echaron a los jesuitas. Entonces tuvieron que poner otro tipo de gobernantes, digamos, para hacerse cargo de estas ciudades, que habían crecido bastante. Una de ellas era Yapeyú, y ahí nació San Martín, cuando su padre, militar español, estaba cumpliendo misión aquí. Por eso después, cuando se vuelve el padre de San Martín a España, se vuelve San Martín, y San Martín hace su carrera militar en España, hasta que después vuelve a América. Y la que está aquí como número 21, la misión de San Ignacio Miní, son las famosas ruinas de San Ignacio, que muchos que visitan las cataratas del Iguazú pasan y las visitan, porque quedan los restos que tienen 500 años de la iglesia, del comedor, de los dormitorios que tenían con los caciques de estas ciudades de indígenas. Generalmente los que van por tierra, los que van en avión no, los que van en avión solamente ven las cataratas del Iguazú que están aquí, pero los que van en ómnibus, generalmente el ómnibus hace una parada en San Ignacio para poder visitar las ruinas. Aquí vemos algunas imágenes de lo que hoy se conserva de las ruinas de estas ciudades de indígenas que construyeron los indígenas, los guaraníes, en estas tierras. Esto que ven ustedes grandes acá a la izquierda era el templo, era la iglesia, donde iban a rezar los indios, todos sin soldados, eso es importante, sin soldados españoles, porque los jesuitas querían ir solos a evangelizar a los indios, porque a los soldados les tenían miedo y no los querían, porque a veces los maltrataban los soldados. Y esto hizo que se arriesgaban muchísimo. Algunos indios que eran caníbales, más al norte, en Paraguay y el sur de Brasil, se los comieron a los sacerdotes que iban a evangelizar. Pero en otros casos, con su buen ejemplo, aprendían el idioma de los guaraníes, los atraían ejecutando instrumentos musicales, el violín, y entonces de esa manera se les acercaban los indígenas y les empezaban a enseñar cosas, se mostraban bondadosos con ellos, y por eso conseguían la adhesión. Pero como yo les dije,
los Borbones decidieron expulsarlos a los guaraníes, a los jesuitas, porque tenían mucho poder, abandonaron las misiones y los indios se rebelaron contra los españoles. Y se desarrollaron las guerras guaraníticas. Cuando España decide entregarle todas esas tierras a Portugal, los indios se rebelan y se da este enfrentamiento en donde los indígenas se tenían que huir del territorio que tenían, porque ahora iba a ser de Portugal, hacia el oeste, tenían que ingresar en lo que hoy es territorio argentino, o aceptar que su rey iba a ser el rey de Portugal. No aceptaron, ellos decían, nosotros tenemos nuestro propio rey, que es nuestro cacique, ¿por qué lo tenemos que hacer? Y entraron en guerra y fueron derrotados. Sobre todo no querían aceptar la soberanía portugués del rey de Portugal, porque Portugal era un reino esclavista. España prohibía esclavizar a los indígenas. No admitía que fueran esclavizados, que fueran esclavos los indígenas, los reyes de España. Lo que sí admitía es que trajeran esclavos de África. Pero en cambio Portugal los cazaba y los vendía como esclavos a los indígenas. Y entonces los indígenas no querían aceptar pasar a soberanía portuguesa con sus ciudades, y por eso entraron en guerra y terminaron derrotados por la superioridad de las tropas europeas. En este periodo también se produce la primera ocupación inglesa de las Malvinas. En 1764, Lord John Byron fundó Port Edmond, en una de las islas, y tomó posesión de la isla en nombre del rey. Resulta que en la otra isla se había establecido Francia, y Francia era aliado de España. Pensemos que eran las dos familias, tenían el mismo origen, eran familiares, eran parientes, los reyes de España y los reyes de Francia. Entonces, Francia le avisó a España que se le estaba instalando los ingleses, y España los desaloja por la fuerza, los expulsa militarmente. Inglaterra protesta y amenaza a España con ir a la guerra. Y los reyes de España no querían ir a una guerra contra Inglaterra. Entonces hacen un acuerdo. Ese acuerdo preveía que los ingleses iban a volver a Port Egmont pacíficamente, podían regresar y se iban a ir solos, de modo tal de que no quedar como que habían sido expulsados. Pero al hacerlo los ingleses, cuando vuelven, dejan una placa, una señal de que ellos tomaban posesión de esa isla en nombre de la corona inglesa. Y desde ahí es que después se suceden todas las discusiones y los conflictos en torno a la soberanía de las Islas Malvinas. Porque cuando Argentina se independiza de España, en realidad cuando el Río de la Plata se independiza de España, sucede, es decir, incorpora todo el territorio que tenía la corona española por estas tierras, incluyendo las Islas Malvinas, pero Inglaterra argumenta que ella las había ocupado también a partir de esta ocupación de 1764, aunque fueron expulsados. ¿Qué hicieron los Borbones con América? Por un lado, redujo América a la categoría de una colonia, es decir, algo que servía en interés de España. ¿Para qué? Para proveerle materias primas. No había interés en que aquí se desarrollen los talleres, que se desarrollen las industrias, porque eso se lo teníamos que comprar a España. Nosotros lo que teníamos que hacer es venderle a España materias primas. Eso trajo descontento entre los criollos y también entre los indígenas, el sentirse una mera colonia, alguien al servicio de la metrópoli. Además, los Borbones, cuando tenían que entregar territorios americanos como pago porque perdían una guerra, lo entregaban. Eso también trajo descontento entre los Borbones. Se otorgaron, la corona española, en estos acuerdos comerciales, le otorgó algunos beneficios a empresas de Inglaterra, de Francia y de Holanda, sobre todo para que puedan vender esclavos en estas tierras. Y cuando aquí gobernaban funcionarios criollos, o sea, funcionarios que habían nacido en América, a los Borbones les daba desconfianza. Y entonces enviaban desde España otros funcionarios para que los reemplacen. Porque querían tener solo españoles peninsulares, solo personas que habían nacido en España, querían tener aquí
gobernando. Esto trajo descontento en los criollos. Criollos es el descendiente de europeo, pero nacido aquí. Aquí vemos nosotros a lo largo de la historia cómo España no pudo defender su territorio en América. Portugal se inició con, digamos, una ocupación de la zona del este y vemos cómo se expandió. Es decir, se fue avanzando según el tratado que había hecho España y Portugal, el tratado de Tordesillas. Portugal tenía solamente dominio sobre esta parte, nada más. Sin embargo, fue avanzando sobre todo esto, lo que hoy es Brasil, quitándoselo a todo esto que le correspondía en realidad a España, de acuerdo al tratado de Tordesillas. Y el ejemplo típico de esta entrega de territorios lo constituye la ciudad de Colonia. La ciudad de Colonia está en Uruguay, que era territorio español, enfrente de Buenos Aires. Acá está Colonia, dice Colonia del Sacramento, frente al Río de la Plata, en las costas del Río de la Plata. Estas son algunas imágenes que hoy se conservan de la zona colonial de Colonia. La muralla con la puerta de ingreso y el puente de acceso y algunas casas coloniales. ¿Qué pasó con Colonia? Bueno, Colonia era territorio español y lo gobernaba desde Buenos Aires. El gobernador de Buenos Aires también gobernaba allí. Pero Portugal invade por el Río de la Plata y funda esa ciudad. En esa tierra que era española, funda una ciudad, Portugal. El gobernador de Buenos Aires, al enterarse, expulsó a los portugueses que estaban construyendo la ciudad con su ejército. Pero Portugal, digamos, se quejó diplomáticamente y amenazó a España con ir a la guerra, y entonces España, que no quería ir a la guerra, se la devolvió a Portugal, a la ciudad. 30 años después, en 1713, en el Tratado de Utrecht, España acuerda que se la quede Portugal a la ciudad de Colonia. Fíjese, una ciudad en el medio del territorio español, enfrente de Buenos Aires. Cuando Uruguay pertenecía a la banda oriental, pertenecía a España y también el Río de la Plata. En 1750, en el Tratado de Permuta, España llega a un nuevo acuerdo de Portugal, con Portugal, por el cual Portugal le devuelve a España Colonia, pero España le da a Portugal las misiones guaraníes, el sur de Brasil. En 1762, durante la Guerra de los 7 años, España ocupa la ciudad de Colonia que le había dado a Portugal. Pero cuando termina la guerra, en 1763, que España había sufrido numerosas derrotas, le deja a Portugal de nuevo la ciudad de Colonia. Hasta que en 1777 España conquista la ciudad y por el Tratado de San Ildefonso acuerdan con Portugal que se la va a quedar España. Entonces fíjense lo que deben haber pensado los americanos. ¿Cómo es esto? Que esto pasa a ser español, portugués, los reyes de España la entregan y la reciben, la entregan y la reciben como si fuera una monedita. Todo esto generó gran resentimiento en América. La acusación de que los Borbones, la corona española, no defendía el territorio americano, habían entregado a Portugal el territorio del Amazonas, las Misiones, el sur de Brasil, y que lo negocian por sus derrotas en Europa. Cuando les va mal en Europa, entonces entregan América, que tenían principalmente una preocupación económica y administrativa centrada en la metrópoli, y querían controlar todo para extraer la mayor cantidad de riqueza. Se expulsó a los jesuitas, lo cual permitió el avance portugués sobre territorio español, porque los jesuitas tenían muy buena relación con los indios. Los ingleses tuvieron presencia en las Islas Malvinas y hicieron una invocación de que ocupaban en nombre del rey de la corona de Inglaterra. Entonces empezó a generar en América un sentido anti-español en algunos sectores americanos. Lógicamente había muchos españoles en América también que seguían siendo leales a España y a la corona española.